Shabbat Shalom, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a el Kabbalat Shabbat de la comunidad Javerín Tobim, buenos amigos en hebreo. Estamos compartiendo y lo que vamos a hacer ahora es dar la reflexión de la temática del día que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo del Señor, nos planteó para la comunidad y para todos aquellos que nos acompañan a través de las redes sociales. Les digo a aquellos amigos que se quieren sumar a la comunidad, lo pueden hacer vía mail, escribiéndonos a comunidadjaverintobim@gmail.com. Y también pueden seguir nuestros videos en YouTube, en nuestro canal, que es Comunidad Javerín Tobim. Bien, la temática que dio el Señor para el día de hoy, para este Kabbalat Shabbat, se llama curso o especialización. Es una pregunta, es un interrogante. Y así es como se denomina la reflexión. ¿Curso o especialización? Para eso voy a comenzar contando un breve testimonio, algo que me pasó en mi vida personal. Uno generalmente cuando da una reflexión tiende a dar ejemplos autorreferenciales, así se habla cuando uno hace mención a una historia que le haya pasado a uno mismo en la vida, porque siempre el ejemplo es mucho más fácil de comprender junto con lo que es la explicación teórica. En el año 2011, yo estaba cursando el último año de periodismo deportivo, había dejado de estudiar la carrera, había aprobado los primeros 2 años y después, para los que ya conocen mi testimonio de vida, por problemas muy graves de salud y económicos tuve que dejar durante más de 10 años de estudiar. Quería, y uno de mis anhelos era volver a terminar la carrera en principio de periodismo deportivo, que fue la primera que finalicé. Era un desafío muy grande porque 10 años sin estudiar, la mente se va encerrando, a uno le cuesta mucho más empezar a leer, empezar a entrar en ritmo, en training. Y me acuerdo que tenía conversaciones con mi padre donde él me decía, vos tenés que estudiar porque a vos te da la cabeza y lo podés hacer. Y yo ya lo había dado por perdido. Y así como recién escuchamos la canción Resucítame, de Alim Barros, donde el Señor resucita los sueños, eso hizo exactamente conmigo. Un día decidí, dije, bueno, sí, lo voy a hacer. Me anoté en el terciario de periodismo deportivo, me faltaba el último año, milagrosamente en un instituto terciario, donde en ningún lugar, si dejaba durante más de 2 años, me aceptaban las materias que yo había aprobado, lo cual era un gran problema, porque yo había dicho, bueno, empezaré de nuevo, con mucha bronca, porque tenía 2 años aprobados, pero bueno, haré todo de nuevo. Sin embargo, el Señor no lo permitió, Él es justo, en un instituto, milagrosamente, donde averigüé, analizaron mi plan de estudio y me reconocieron los 2 años que ya tenía aprobados. Con lo cual, si yo aprobaba ese año, me recibía, me graduaba de periodista deportivo. Y eso fue efectivamente lo que pasó. Empecé muy de a poquito, con muchos temores, a estudiar de a una carilla, de a dos, con el apoyo también de mi familia. Finalmente pude finalizar mis estudios y pasado y terminado el año 2011, me gradué de periodista deportivo, además con la ayuda del Señor. Entonces se planteaba un desafío más grande. Uno con Dios sabe que no hay límites. Y dije, ¿y por qué no la licenciatura? Entonces averigüé, y en el terciario donde yo me había graduado de periodista deportivo, había articulación con 2 universidades para hacer la licenciatura en periodismo. Una carrera ya de grado, mucho más compleja, mucho más teórica, con mucho más para estudiar. Y había 2 opciones en ese momento, que era la Universidad de Morón, que era 1 año más la tesis de carrera, o la Universidad de Salvador, que fue donde finalmente me anoté, que eran 2 años más la tesis. Claro, la lógica indicaba, voy a la de Morón, hago 1 año, me ahorro 1 año comparado con la otra universidad, tesis, y me gradúo de licenciado. Pero yo en ese momento pensé, no, porque tal como escuchamos también en la canción recién de Jesús Adrián Romero, te daré lo mejor de mí. Digo, al Señor yo le voy a dar lo mejor. Y le dije, y le planteé este anhelo. Le digo, si vos me ayudás a graduarme licenciado en periodismo, yo te voy a consagrar la carrera para vos. Yo voy a dedicar el periodismo a servirte, desde mi profesión. Entonces dije, me voy a anotar en la Universidad de El Salvador, que son 2 años más la tesis, con lo cual ustedes imaginen que la tesis es mínimo 1 año más. En realidad eran 3 años más la tesis. Hasta ahí veníamos bien. Elegí la opción más difícil, una universidad mucho más prestigiosa, un nivel académico mucho más alto, pero ¿cuál fue el problema? Que la primera materia que di me fue mal. Y la tuve que recursar. Y como era una materia anual, se me extendió a 4 años más la tesis. Pero a mí eso no me importó porque yo sabía que estaba luchando por un sueño del cual Dios ya era parte. Y eso es lo importante, involucrar a Dios en nuestros sueños para que Él los cumpla. Y Él me ayudó y finalmente hoy en día sirvo prácticamente al Señor con mi profesión. Entonces lo que decí es, Señor, te quiero dar lo mejor.
no voy a hacer un cursito, voy a ir por lo más difícil, voy a ir por la especialización. Y ahora sí vamos a comenzar a ir a través de la palabra. ¿Qué es esto de dar lo mejor para el Señor? Vamos a ir al libro de Ageo, capítulo 2, versículo 4. Los que tienen la palabra me pueden acompañar. Ageo, capítulo 2, versículo 4, dice así: pero ahora, esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor, esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josafat, sumo sacerdote, y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Fíjense que lo importante es que esté Dios en nuestros proyectos. Ahí es donde funciona. Esforzarnos al máximo y pedirle a Dios que esté involucrado o entregarle nuestros sueños o nuestros proyectos. Una de las características más maravillosas con la que Dios nos creó es que tenemos libertad de elección. Tenemos lo que se llama libre albedrío. Él nos ha dado la Torá, que es la ley o instrucción, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la palabra, que si le sumamos profetas mayores, menores, es el Tanaj. Y el Brit Hadashah o pacto renovado. Pero el Señor nos deja a nosotros elegir de qué manera lo vamos a aplicar. Ella nos dijo lo que es bueno, ella nos dijo cómo lo tenemos que hacer, ella nos dio el ejemplo. Pero somos nosotros los que vamos a decidir qué intensidad le vamos a dar. La palabra, por ejemplo, dice, no dejándolo de congregar porque el Señor derrama en la congregación bendición y vida eterna. Nosotros decidimos si congregamos o no congregamos. ¿Con qué frecuencia lo hacemos? Dios ha establecido un sistema de ofrendas. Nosotros decidimos ofrendar o no ofrendar. Dios ha establecido que tenemos que salir y predicar su palabra. Nosotros decidimos si damos lo mejor y lo hacemos o no. Nosotros elegimos si hacemos un curso que tiene las cosas básicas para subsistir o hacemos una especialización con el maestro, que es Yeshua. Vamos a ir ahora al libro de Deuteronomio, capítulo 11. Versículos 26 al 32. Deuteronomio 11, versículos 26 al 32. Dijimos que el Señor nos da libre albedrío. Él nos deja elegir o un camino o el otro. Bendición o maldición. Obediencia o desobediencia. Versículo 26 dice, he aquí hoy pongo ante vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si escucháis los mandamientos de Adonai vuestro Elohim, que yo os ordeno hoy, y la maldición si no escucháis los mandamientos de Adonai vuestro Elohim, apartados del camino que yo os ordeno, y encaminados tras dioses ajenos que no habéis conocido. Versículo 29. Y acontecerá que cuando Adonai tu Elohim te haya introducido en la tierra a la cual entras para poseerla, pronunciarás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Versículo 30. No está yende el Jordán al poniente en la tierra del cananeo que habita en el Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de Moré. Vamos al versículo 31, estatutos y decretos. Ciertamente estáis por pasar el Jordán a fin de conquistar la tierra que Adonai vuestro Elohim os da, cuando lo poseáis y habitéis en ella. Y noten lo que dice acá el versículo 32. Para los que dicen que la ley ya fue, que no hace falta, que estamos bajo la gracia solamente. Pondréis cuidado en observar todos los estatutos y decretos que yo pongo hoy delante de vosotros. Yeshua es la Torá viviente. Y él mismo dijo y declaró, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Como siempre explicamos, la Torá es para guardarla, es para respetarla, para observarla y para tratar de esforzarnos por cumplirnos. Como somos imperfectos y nunca vamos a poder al 100%, porque solo Yeshua puede hacer eso, él dio su vida por nuestros pecados y nos entregó lo que es el Brit Hadashah, el pacto renovado. Obviamente que lo necesitamos, obviamente necesitamos la gracia. Si no, no tendría sentido el sacrificio del Mashiach. Él murió por nosotros. Él murió porque somos imperfectos. Ahora, tenemos que buscar acercarnos cada vez más al cumplimiento de la Torá. El Señor le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. La perfección la vamos a alcanzar cuando estemos en su presencia, pero tenemos que esforzarnos por guardar
sus mandamientos y decretos. Entonces, el Señor nos deja libre albedrío, incluso, y aquí viene el punto, en el grado de compromiso que nosotros le vamos a dar a nuestra vida espiritual y a la intensidad con la que decidamos seguirlos. Eso lo decimos nosotros. ¿Hasta qué punto me voy a comprometer realmente con el Señor, quien dio su vida por nosotros, y hasta qué punto no? ¿Hasta qué punto voy a congregar todas las semanas y hasta qué punto no? ¿Hasta qué punto voy a servirlo y hasta qué punto no? Hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Elige pues la bendición. Pero elegimos nosotros. El Señor no puede manejar nuestra voluntad. Él puede manejar prácticamente todo, aún la vida y la muerte. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nuestra voluntad no. La voluntad la manejamos nosotros. Cuanto mayor sea nuestro grado de compromiso, mayor serán las bendiciones que recibiremos. Y mayor será la mejora en nuestra calidad de vida. Y mayor será la mejora en la calidad de nuestros seres queridos. Eso depende de nosotros. Así como en un ámbito laboral o académico, podemos elegir entre un curso y una especialización, también lo podemos hacer con nuestra vida espiritual. Podemos hacer un cursito donde tomamos ciertos puntos hasta ahí, estudiamos de vez en cuando, oramos de vez en cuando, adoramos y alabamos al Señor de vez en cuando, o podemos tomar una especialización y la decisión, aún con errores que todos tenemos, decir, Señor, yo te voy a seguir, yo te voy a intentar obedecer. Ahora, sería interesante que planteemos cuál es la diferencia entre un curso y una especialización, para que sepamos bien de lo que estamos hablando. Yo tomé nota de estos puntos a tener en cuenta. Por ejemplo, un curso no es un grado académico, sino más bien se trata sobre temas específicos. Busca actualizar conocimientos y aprender nuevas técnicas en torno a determinadas disciplinas. No tienen una duración prolongada en el tiempo. Cuenta coincidencia con los hermanos que a veces congregan, a veces no, y vemos qué onda. Ahora veamos lo que es una especialización, lo que sería, en términos académicos, una carrera de grado, una graduación. Forma especialistas en determinados campos. Profundiza a nivel teórico, técnico y metodológico en un área de una disciplina y su campo de aplicación. Son de duración prolongada. El trato del Señor, cuando uno entra a la Universidad de Dios, es para toda la vida. No hay fecha de vencimiento en cual caduca, en el cual termina. Estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a terminar, dice Filipenses 1:6. Pero cuando comienza no hay fecha de vencimiento de caducidad, a menos que partamos, o que el Señor nos lleve. La comunidad Javirín Tobín, lo hemos dicho varias veces, si tuviéramos que definirla, además de ser una comunidad judío-mesiánica, es un centro de formación de guerreros y guerreras de Adonai. Nosotros buscamos eso, la especialización, no un cursito. Y buscamos gente que quiera eso, ser especialistas en lo que es Yeshua, para después poder mostrárselo a otros y decir, ese Mesías de Israel, ese Mesías judío al que adoramos, ese que me salvó a mí y el que te va a salvar a vos. Ese que me transformó la vida a mí, te la va a transformar a vos. Ahora, tenemos que tener en cuenta entonces, ¿para qué nos llamó el Señor? ¿Cuál es la preparación que nos quiere dar? Bueno, vamos a ir a la palabra. Éxodo, capítulo 19, versículos 5 al 6. Ahora pues, si de veras escuchas mi voz y guardas mi pacto, entonces vosotros seréis objetos de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y miren a qué nos llama el Señor. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes de una nación santa. Estas palabras hablarás a los hijos de Israel. El Señor nos toma aparte, nos hace kadosh, nos santifica. Por eso estamos ahora reunidos aquí. Estamos aparte. Dios nos llama, nos capacita, nos entrena, nos quiere dar una especialización, no un curso o un cursito, para que seamos un reflejo de su gloria y su poder, para que seamos luz a las naciones. Poco es para mí que seas tan solo mi siervo. Te he llamado a ser
luz a las naciones. A eso nos llamó el Señor. Y no menos que eso. Para eso tengo que dar lo mejor de mí. Te daré lo mejor del trigo. ¿Lo cantamos? ¿Lo hacemos? Yo me incluyo, ¿eh? Ese es el nivel que quiere el Señor. Y ese es el nivel que luego dice, la gloria irá en aumento hasta que el día sea perfecto. Irán de victoria en victoria y de poder en poder. El Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Si nosotros escuchamos mucha palabra y no hay poder de Dios, Dios no está en el asunto. Son palabras huecas. El Espíritu, la letra mata, más el Espíritu vivifica. Cuando uno está con Dios, hay poder, pasan cosas, pasa el poder sobrenatural, hay autoridad, hay unción. Somos sus hijos y somos sus herederos. Él nos dio ya eso. Entonces, no podemos darnos el lujo de hacer un cursito. Primera de Pedro 2:9. Mire cómo nos define el Señor. ¿Cuántas veces lo escuchamos? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que anunciéis a los demás las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No solo para que vos te quedes con la bendición, para que lo anunciéis, dice la palabra, a otros. Ahora, los demás van a creer si ven en mí poder de Dios. Si no, es palabra. Digo que creo en el Señor. Digo. ¿Y dónde está el poder? Fuimos escogidos por el Señor para marcar una diferencia. Nación de sacerdotes. Para hacer luz a las naciones en medio del mundo de oscuridad. Cada vez que participamos en una reunión, cada vez que buscamos su presencia en la intimidad, cada vez que predicamos su palabra, cada vez que ofrendamos o diezmamos para su obra, estamos pasando del curso a la especialización. En esos hechos. Este viernes hay reunión, yo tengo que ser el primero en estar. Hay que predicarle a alguien, a mi vecino, a mi amigo, tengo que hablarle del Señor. Tengo que orar en mi intimidad, buscarlo. Buscadme y hallaréis, dice la palabra. Buscad y hallaréis. Éxodo 33, versículo 16. Moisés le dijo al Señor, ¿y en qué se conocerá a ti que ha hallado gracia de tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? ¿En qué nos diferenciaremos de los demás pueblos? Lo dice Moisés. Y el Señor se lo contesta, en que Dios esté con nosotros. Si no se nota que Dios está con nosotros, somos un pueblo más. Somos más del montón, somos parte del cursito que hacen todos. De yoga, de quimioterapia, de qué sé yo, de cualquier ciencia que le quieran poner. El Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. ¿En qué nos diferenciaremos de los demás pueblos? En que Dios está con nosotros. Y si Dios con vosotros, si Dios con nosotros, ¿quién contra vosotros? Lo declara la palabra. Lucas 10:42. La diferencia, ¿cómo la hacemos? Al pasar cada vez más tiempo con Él. Lo hemos visto en un momento en la enseñanza de la mimetización. Cuando yo estoy mucho con una persona, se me termina pegando sus gestos, sus modismos, sus costumbres. Acá lo hemos puesto como ejemplo. Si yo voy a la provincia de Córdoba, que es una provincia que en la Argentina, donde hablan con un cantito, un acento muy marcado, y yo me quedo un mes allá, voy a volver hablando con tonada cordobesa, aunque no quiera, porque me mimetizo con ellos. Eso pasa con el Señor. Si yo quiero poder de Dios, más tiempo con el Señor. No faltar a los Zoom. Ofrendar cuando hay que ofrendar. Colaborar con la obra. Colaborar con salvar almas. Eso es el Hijo de Dios. Si no es un nombre nada más. Si no soy uno más que me anoté en un cursito. Nosotros estamos llamados a especializarnos en lo que es Yeshua y en hacer su voluntad. Y a eso nos reunimos. Si no, el que viene para otra cosa, quiero decirle, está equivocado el camino. Estamos para eso. Dios nos llamó a eso. Entonces, a revelar a Yeshua al pueblo judío, como están en las normas de la comunidad, y a todos los demás que tengan una aproximación mayor a las raíces hebreas de la fe. Si no estamos por ese objetivo, estamos mal. Si venimos a ver qué onda, a ver si acá se mueve un poquito Dios, a ver si el líder es simpático, a ver si me hago amigo de alguien de otro país de Sudamérica, equivocamos el lugar. A eso no nos llamó el Señor. El Señor nos llamó
a revelar a Yeshua al pueblo judío, a los gentiles y a ambos a conocer con mayor precisión las raíces hebreas y hacer luz a las naciones. Y eso es lo que vamos a hacer. Porque si no estaríamos desobedeciendo al Creador, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Adonai Tsebaot. Lucas 10, versículo 42, dijimos, la clave es más tiempo con el Señor. Pero solo una cosa es necesaria, dijo Yeshua, y María, Miriam en hebreo, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cada vez que estás con el Señor, que recibís palabra, que lo adorás, que lo alabás, que te muestra una revelación, esa parte no te va a ser quitada, porque te la dio el Señor. Él le dijo, has escogido la buena parte. ¿Cuál es? Estar a los pies del morese, dice en hebreo, del maestro, del especialista, el que te va a enseñar cuál es la especialización. Cursos, sí, tenés por todos lados. No te van a servir demasiado, no te van a alcanzar para la salvación. Y es allí en la presencia del Señor donde obtendremos la sabiduría necesaria para vivir. Y vamos a cerrar con este pasaje. Proverbios 2, versículos 5 y 6. Entonces entenderás el temor de Adonai, que es el respeto por el Señor, no es el miedo, y hallarás el conocimiento de Dios, porque Adonai da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Necesitamos sabiduría de Dios para vivir. Necesitamos inteligencia para vivir del Señor. Y eso lo logramos solamente con una especialización. Con un curso no alcanza. Entonces, para terminar, Dios nos plantea, yo di lo mejor, dice Yeshua, mi vida la di por vos, hasta la última gota de sangre. ¿Qué estás dispuesto vos a dar por el Señor? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Un curso o una especialización? Hasta aquí la reflexión de hoy. Gracias, amigos, por acompañarnos. A todos aquellos que quieran sumarse a la comunidad Javerín Tobim, lo pueden hacer por mail a comunidadjaverintobim@gmail.com. También nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Javerín Tobim. Nos vemos en la próxima. Fueron ustedes muy amables. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom, Lekulá.